Se encuentran con nosotros aquí en el estudio de La Ciudad y el Mundo Noelia Entrena y Gemma Sabat, que son ustedes las productoras y las creadoras de este gran documental, donde pues nos muestra parte de lo que es la migración. Platíquenos un poco más. Mencionar a David Montoya también, que no está presente ahora aquí, pero también es el ojo que ha conseguido grabar y editar. Nosotras hemos sido la parte del guión, la parte de la intervención social comunitaria y bueno, es parte del equipo también y sin él no hubiera sido posible todo esto. Y es importante porque siento que hablando del documental, es un documental en el que como había muy poco presupuesto económico, eso ha hecho que lo tuviéramos que hacer absolutamente todo nosotras, desde el audio a decidir qué ponemos, qué no, todas las entrevistas, bueno, como mucho trabajo que hay tras eso que es difícil de verlo así en media hora, ¿no? Claro. ¿Cuál es la idea central de este documental? ¿Qué es lo que ustedes querían mostrarle al mundo haciendo esto? Nosotros llevábamos ya un año de intervención social comunitaria, sobre todo focalizadas en el colectivo migrante, y entras en un mundo, en tu burbuja, ¿no? que sí que es una labor muy importante, pero nos dimos cuenta que también era meramente importante dar voz, expandir el mensaje, y para dar voz y visibilizar, pues llegó la llamada de David diciendo: chicas, sé lo que estáis haciendo y quiero grabarlo. Y me sumo a vosotras. Ya estuvimos conviviendo 3 meses, viviendo 24 horas las 3 y produciendo, grabando y viviendo el documental. Y sobre todo la diferencia es que habíamos visto muchos documentales de la bestia, de migración, ¿no? Pero nos parecían todos como muy políticos, entonces como dada nuestra situación en la que veíamos que no teníamos mucho que hacer a nivel político, sí. Porque aparte nuestra forma de intervención es a través de la terapia y el arte, como atendiendo a la esfera emocional que muchas veces ni siquiera se ve porque se tratan como objetos, sino como sujetos, las personas migrantes, cuando todas tenemos una historia migrante detrás, una historia, si no es en nuestra propia vida, es en la vida de nuestros familiares, ¿no? Entonces intentamos, como por eso se llama Traspasando Fronteras, de fronteras externas a internas, como partiendo de la base de que para que exista un muro allí en el exterior, tiene que existir primero dentro, porque al fin y al cabo es el ser humano, ¿no? El que decidió construir una frontera entre 2 territorios y separar entre clases sociales, razas, género. Y desde ahí partió el documental, que la primera parte es pura conflictiva, ¿no? Como de datos, como para también darle una base teórica y una credibilidad a lo que estamos explicando, pero la parte más importante es la parte en la que pasamos a qué hay del dolor que vemos en nosotras, ¿no? Porque hay una situación con la migración que es como de victimizarlos, ¿no? Nos hemos encontrado hemos hecho 4.000 kilómetros pasando por muchos albergues, por muchas instituciones, y nos hemos encontrado con muchas instituciones que victimizan al migrante, poniéndoles de comer, por ejemplo, en la boca. Claro. Victimizan, pero a la vez también creo que criminalizan, ¿no? Ya lo veamos sí. con las declaraciones del presidente Donald Trump, ¿no? Que en su Claro. momento decía pues que eran delincuentes, ¿no? Sí. Y bueno, y aprovechando esto que ustedes, esto que estás tocando, ¿a qué se enfrentaron a la hora de recabar los testimonios? ¿A qué se enfrentaron? ¿Qué fue lo más difícil? Mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha impotencia. Mucha vulnerabilidad, realmente. Sí. Este documental que ustedes producen también, ¿qué experiencia les deja? Digo, y aparte también ustedes que lo estuvieron viviendo, ¿no? En carne propia, con todos estos testimonios, con toda esta vivencia, a su parecer, ¿qué son las causas que provocan que la gente migre? Por ejemplo, en el documental, los testimonios que salen es que nosotras empezamos en África, en la frontera entre Europa y África, y eso es una historia muy distinta a la que ahora estamos viviendo aquí, ¿no? Con el éxodo centroamericano. En cuanto al éxodo centroamericano, la realidad es que, por ejemplo, en Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con índices súper elevados que hacen que haya una migración por necesidad, que deberían de tener el refugio político. Eso es así, solo que no interesa y no se les da.
pero realmente en nuestra experiencia obviamente hay de todo, porque es una masa muy grande y esa es la tristeza, ¿no? También que por un pequeño número de personas en una gran masa se criminaliza a todo un grupo, como siempre pasa. Es correcto. Pero en el gran número de personas, al menos en nuestra experiencia después de muchos talleres con mucha gente, es que las situaciones son de mucha amenaza por muerte, mucha violencia, extorsiones. Sí. También la trata de personas, ¿no? Que Sí. es todo un tema, Sí. incluso el tráfico de órganos, ¿no? Que también se da mucho con este sector que es muy vulnerable, ¿no? Sin duda, pues un documental que plasma ahorita una situación que tiene todos los reflectores aquí en nuestro país en este momento. A mí me gustaría que nos compartieran cuál de todas estas historias que llegan a conocer las dejó más impactada. Una de las que nos dejó más impactada, por ejemplo, un hombre ya de 60 años nos comentó, ¿no? que tuvo que emigrar y estaba en La Bestia y acababa del día anterior de ver un asesinato de 2 jóvenes que viajaban con él al lado, y al siguiente día pues tenía que continuar pues su viaje volviéndose a subir al tren, y había salido de su lugar, de su casa, porque le habían asesinado a su nieta por un conflicto que él tuvo, que las maras pues le pedían una cuota mensual y él no podía asumirla. Como a ese nivel de violencia, y de violencia también colectiva, también de cómo expande a nivel familiar toda la repercusión y la presión familiar y emocional que sufren. Y ahí también pues creemos que es muy importante dar voz a la importancia del acompañamiento emocional en colectivos de extrema vulnerabilidad, como ahora son las personas que se encuentran en situaciones migratorias, que es muy importante, porque sí que, por ejemplo, sobre todo en Tijuana, por la cercanía con Estados Unidos, hay muchos apoyos pues, de comida, de cobijas, pero de presencia, de dedicar un tiempo, sobre todo eso, la parte psicológica y emocional, realmente hay mucha carencia, y también del concepto de esa necesidad, ¿no? Y si no se cambia esto, difícilmente pues, podemos tirar adelante. Claro. ¿Qué las motivó a ustedes a documentar y a tocar un tema tan importante como la migración? Porque no es fácil, aparte que ustedes se ven muy jóvenes. ¿Qué fue lo que las llevó a emprender este viaje y darle voz a todas esas personas, como ustedes bien dicen, que muchas veces, aparte de que son víctimas, también son criminalizadas, ¿no? Y desafortunadamente generan, ¿no?, esto de que prácticamente es migrante, pues es criminal, ¿no?, cuando no es así. Nuestro propio privilegio, ¿no? Sí. Siempre lo decimos. Sí. ¿Cómo? ¿Qué querías decir? No, quería solo mencionar que en parte fueron desde tus palabras, ¿no? El decir, no es justo, porque realmente claro que hay una parte que es criminal también por la situación de extrema vulnerabilidad que pasan, que muchas veces ya les inducen pues a esa vida más oscura, ¿no? Pero realmente es decir, no, hay mucho más, hay una parte muy humana que no se visibiliza, y también desde el documental dar voz a la humanidad que hay detrás de todas esas almas que tienen que dejar sus hogares, que ahora si cerramos los ojos un momento y pensamos en el dolor de un día para otro, tener que dejar tu casa, la tierra pues, en la que has nacido, ¿no? Pues podemos conectar con esa dificultad, Sí. Pues de ahí nacía en parte. Y eso como que lo entendimos una vez estábamos trabajando con migración, que ya hace un tiempo, ¿no? Pero lo primero que fue, de hecho, pues ninguna de las dos estudiamos específicamente migración, sí que psicología, educación, pero no migración, y era curioso, ¿no? Decir, mira, acabamos haciendo algo que no habíamos pensado nunca tocar, y nació del privilegio de tener un pasaporte europeo y de ser muy viajeras desde muy pequeñitas.
y decir, bueno, esta oportunidad que nosotras tenemos de cruzar fronteras y de ver tantas situaciones desde la viajera, ¿no? De situaciones de migración muy fuertes, decir, tenemos que hacer algo con este privilegio pensando en que, pero esto llevándolo a todo, no solo a migración, en que la manera de deconstruir y de cambiar el sistema es las personas, todas tenemos privilegios, sea el patriarcado desde el hombre, sea nosotras desde ser blancas y haber nacido en España por no sé qué. Entonces fue una manera de decir, bueno, pues nuestro privilegio, que es ser europeas y tener un pasaporte que nos permite cruzar casi todas las fronteras del mundo, vamos a transformarlo para dar voz a quien no tiene ese privilegio, y de ahí nació realmente. Claro, pero son todo un ejemplo, porque me imagino que en todos estos viajes que ustedes hicieron, con toda esta gente que en su momento convivieron, pues tampoco era sencillo, ¿no? Porque aparte, digo, independientemente del género, pues también es muy complicado, ¿no? Ver a dos jóvenes haciendo un trabajo tan complicado, donde pues yo también me imagino que se enfrentaron a muchísimas cosas, ¿no? Sí, y a la vez también, cuando antes hablábamos de fronteras externas e internas, ¿no? Nuestros propios muros limitantes, que cada una y cada uno tendrá los suyos, pero a la vez nos dices hace 2 años de vais a hacer talleres con 30, 40 hombres, pues muchos en situación de calle, algunos pues alcohólicos, vosotras solos en un espacio cerrado durante 2 horas, y era como, ¡oh, qué peligroso! Y después también la importancia de la energía que tú desprendes, ¿no? Como el miedo llama al miedo, pues nosotras, pues también desde una postura muy de igual a igual, nunca nos hemos sentido en una mirada... Con ellos. Con ellos. Ahora estoy hablando del colectivo migrante. Después sí que en la ruta, si quieres después Noelia comentará, pero realmente con el colectivo migrante nos hemos sentido ¿Seguras? Sí, seguras, y también han sido ellas realmente las maestras y los maestros. Si nosotras viajáramos era por también una falta de sentido existencial, ¿no? De un vacío, de decir, ¿qué hago con mi vida? No me encuentro. En cambio ellos nosotros somos migrantes por voluntad, ellos son migrantes por necesidad, y no tenían ningún vacío, tenían tan clara su meta, que también ha sido un gran aprendizaje por nosotras. Estamos platicando de este gran documental que toca un tema muy sensible, que es la migración. Antes de ir a la pausa, pues ya nos platicaban parte de estas experiencias, de esta vivencia y todo con lo que se enfrentaron para llegar a este gran resultado. Platicábamos fuera del aire cuáles fueron, ahora sí que de las cosas a las que ustedes se enfrentaron, ¿no? En su momento como mujeres, como jóvenes, como viajeras, y sobre todo, pues ahora sí que en esta parte de recolectar la información, estos testimonios, ¿a ustedes qué fue lo que más en su momento las perturbó o les pudo darnos incluso miedo, ¿no? Sí, yo antes de contestar esta pregunta, porque ahora me he quedado pensativa con la pregunta de antes, que era lo que más había impactado, y ella mencionó una historia de un hombre, pero también me gustaría mucho mencionar la situación de los menores no acompañados, porque siento que es algo que tampoco se habla tanto como se debería de hablar, y solo mencionar el caso de una niña que nos pudo mucho, porque esta niña, en resumen, venía violada por su propio abuelo durante toda la caravana, y llegó a Tijuana con síntomas psicosomáticos muy fuertes, como es normal. Sin su abuelo, ya se habían separado, por suerte, y la forma en la que la trataron, no vamos a hablar de dónde estaba, pero la forma en la que la trataron fue mediante la espiritualidad, haciéndole historias de brujería para quitarle el exorcismo. Entonces, en el 2019 yo pido por favor que se atienda psicológicamente y de una manera profesional a todos estos casos, ¿no? Y de lo que tú decías, era algo que tenía que decir por mi propia profesión, ¿no? Y a nivel personal, pues como mujeres sobre todo, yo siento que, sí, como jóvenes supongo que también, pero como mujeres en México, lo primero era el enfrentarnos a sois mujeres, no podéis ir solas, ¿no? El hacer entender a las personas que no estamos solas, que viajamos juntas y que también somos igual de capaces que un hombre, pero a pesar de eso, pues México está en un punto muy difícil, está en un punto, yo siento que muy crítico en cuanto al machismo y el sexismo y la violencia de género, y a pesar de que nos podría haber ido peor, tuvimos nuestras agresiones. La más importante fue una en Sinaloa, nos entraron armados dos hombres,
y fue un momento en el que pues por azares del destino o porque no tocaba, no era el momento, pues nosotras nos empoderamos y conseguimos asustarles literalmente, chillando. También cada vez que vamos, todavía seguimos en ruta hasta Honduras, entonces intentamos siempre parquear delante de algún lugar donde nos conocen, donde hay cámaras. Entonces en ese momento estábamos parqueadas delante de una profesora de la universidad y escuchó los gritos, nuestros gritos. También pues nosotras respondimos con violencia. Los secaron, supongo. Claro, a mí me agarraron del brazo, intentándonos meter en un coche, y ahí salieron las vecinas, empezaron a salir, entonces ellos se quedaron como un momento así, en qué hacemos, y decidieron irse, pero claramente nosotras nos quedamos pensando luego en lo afortunadas que éramos en ese momento, porque llevábamos viendo durante 6 meses un montón de casos de mujeres que por el simple hecho de ser mujer y hacer el viaje solas ya se daba por hecho que iban a ser violadas. Entonces fue como entre un susto muy grande, porque obviamente que te apunten con una pistola no es fácil. Claro. Pero eso que mencionas de empoderarse, qué importancia, claro, ¿no? Y lo importante de que ustedes pues no están solas, ¿no? Claro, viajan juntas, sí. Pero aparte creo que han podido tomar todas estas precauciones para evitar este tipo de cosas, ¿no? De acoso, incluso pues esta gente, ¿no? Que a veces piensan que porque ustedes van juntas o son mujeres, pues son más vulnerables y es más fácil poder atentar contra su integridad, ¿no? Y realmente es como teníamos precauciones con protocolo de seguridad, pero esto pasó a las 6 de la tarde en Mazatlán, en el barrio más nice de Mazatlán. Entonces yo creo que hay una situación en México que como mujeres, como hombres, pues romper el privilegio también, ¿no? Sí. Pero como mujeres ya necesitamos salir y empoderarnos mediante la acción, no nos podemos quedar más en casa porque no es el camino. Aunque eso requiera de un riesgo muy grande y muy real del cual somos conscientes, pero hay que mirar más hacia la humanidad, ¿no? No tanto hacia la individualidad. Así es, tienes toda la razón. Hace rato comentaban que estuvieron en África, ¿no? Sí. Quisiera que nos platicaran un poco qué diferencias se encuentran entre la migración allá y la migración de este lado. Es complejo y, por ejemplo, nosotras nos pasó, por ejemplo, con los trabajos con los subsaharianos, siempre terminábamos, primero también trabajamos sobre todo desde un enfoque terapia y arte, donde el arte lo entendemos como un canal de canalización y de liberación muy universal, al alcance de todas y todas, y hacían dibujos mucho más abstractos para representar sus tierras, su familia. En cambio, por ejemplo, las personas que se encuentran en situación migratoria aquí centroamericana hacen pues dibujos, acostumbran a hacer dibujos mucho más sencillos y visibles, ¿no? Pero sobre todo la música como herramienta de liberación. En África terminábamos siempre con mucha música de percusión, bailando durante rato, liberando, ¿no? Soltando mucho. Y aquí nos acordamos del primer taller, sobre todo con personas de Honduras, que pusimos música para bailar y casi terminamos bailando nosotras mientras nos miraban, ¿no? Como también entender el factor cultural realmente es muy, muy importante. Claro. Para la intervención, pero a nivel político, como la traducción de esto también es la represión, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en mujeres centroamericanas es como la postura corporal, la poca conexión con el baile, ¿no? O sea, llegan en situaciones en las que están realmente muy reprimidas a nivel corporal por toda la amenaza que hay, ¿no? La rodea, ¿no? Sí. Muchísima. Sí. Estos talleres que mencionan, ¿ustedes los desarrollaron? Sí. ¿Es algo que ustedes crearon, por así decirlo? Sí, de hecho estamos escribiendo un libro también de metodología, se llama Metodología Elix Libera, que es nuestro nombre, no sé si pudieran ponerlo luego en algún lugar. Claro que sí. Y es una metodología basada en el clown, en la payasa,
y la terapia psicológica con Gestalt y con otras terapias alternativas y la psicología clásica también, pero un poquito menos, Sí. porque creemos muy importante cuando en colectivos vulnerables se sienten y están en una situación tan de sentirse tan amenazados y tan vulnerables que se tiene que empezar a través del juego, ¿no? A través de que puedan conectar con su niño interno y recuperen un poquito de esa inocencia y de esa ilusión por vivir para poder empezar el trabajo terapéutico. Entonces nos hacía mucha gracia, ¿no? Cuando yo veía pues a los psicólogos, ¿no? Que intentaban hacerles una sesión sentados, ¿no? Y era como, pero si viene de... no se puede así, ¿no? Tenemos también que desde la parte de las profesionales tenemos que adaptarnos a esas situaciones y sobre todo no ponernos en un lugar elevado, porque entonces... Claro, no sí, funciona, es ¿no? complicado. Y estamos llevando a cabo esa metodología y bueno, pues primero probándola en campo Sí. para... ¿Hicieron algo con los niños Sí, sin acompañar? sí. ¿Qué tal fue la experiencia? Muy bonita. Sí. A través del clown, de la payasa, utilizamos la nariz roja como... También es un tema el mundo de la payasa en México, ¿no? Sí. Para empezar, payasa, no payasita, ¿no? Payasa mujer, no payaso. Claro, sí. Y el entender la payasa como algo mucho más que el payaso que se pone en la plaza a reírse de la gente, ¿no? Como un humor femenino que no solo hace risa, sino que es sana, un navegante de emociones, y con los niños y las niñas y con los adultos también. Es súper, nos está siendo muy eficaz. Qué bueno, muy eficaz. Eso es importante, ¿no? Que ese tipo de talleres, ese tipo de prácticas, pues a la gente le ayude, ¿no? Hasta cierto punto a sanar y a tratar de dejar un poco atrás todo este sufrimiento y todo lo que pues van recorriendo en este camino, ¿no? En este, pues ahora sí que en este recorrido que no es sencillo para todos ellos, ¿no? Y que desafortunadamente pues siempre se van encontrando con muchos problemas y todo es por buscar una mejor calidad de vida, ¿no? Porque creo que eso es lo que más... No tanto una mejor calidad de vida, que en muchos casos sí, pero también para sobrevivir. Como que Sí, hay una diferencia muy importante, y también es lo que nos ha sorprendido, que la gran mayoría era porque realmente no podían vivir por amenazas de muerte a ellos mismas, ¿no? O amenazas a sus familiares por violencia y por extorsión. ¿A partir de cuándo va a poder ver la gente este documental o en dónde ya lo pueden empezar a ver? Estamos haciendo presentaciones, la primera fue en Puebla, luego en Cholula, ahora en el DF hicimos una el domingo, este miércoles va a haber otra. ¿En dónde va a ser? En un bar, que no tengo la dirección aquí, pero la podemos decir después, Ok, por en la favor. colonia Roma. Sí. Ok. En la colonia Roma. De momento no estamos publicándolo por tema también de cómo ha sido todo autogestionado. Estamos presentándolo a festivales para ver si pueden ayudarnos, podemos ganar algún premio y poder pues, recuperar un poco toda la inversión, ¿no? que hemos hecho tanto nosotras como David, que ha pasado muchas horas también en el ordenador y detrás de la cámara. Entonces es por eso que todavía no lo tenemos público, pero pues yo espero que prontito pueda estar al alcance de todas, porque realmente es nuestra intención, ¿no? Así es, creo que es una contribución, ¿no? De parte de ustedes pues para darle voz a toda esta gente, ¿no? Esto que ya comentaban, darle voz y también darle hasta cierto punto una identidad a todas estas personas. Sí, y sobre todo con la situación también que hay de racismo, xenofobia y aporofobia hacia el pobre, porque por ejemplo a los estadounidenses que viven o que están de vacaciones en Tijuana, no hay ningún tipo de conflicto con eso, ¿no? Es como invitar también a las personas a que nos miremos a los ojos, ¿no? Sí. Que nos da miedo a veces mirarnos porque nos hace también tocar heridas muy profundas de nuestros corazones que todos tenemos. Sí, cicatrices muchas veces, ¿no? Pero pues podemos atrevernos, porque al final la vida es muy corta y yo creo que es lo único que nos vamos a llevar. Las experiencias, ¿no? Sí. Y bueno, en redes sociales ya tenemos por acá uno de nuestros seguidores que dicen que ustedes son admirables y que les mandan sus más humildes felicitaciones por este trabajo que ustedes están realizando. Noelia Entrena y Gema Sabat, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México, por compartirnos y platicarnos estas vivencias, estas experiencias, que de verdad también toda mi admiración para ustedes. No es un trabajo fácil y pues les deseamos lo mejor y que sigan recorriendo y que sigan documentando todas estas vivencias de esta gente migrante que pues ustedes están encargando de darles voz y ahora sí que de llevarnos también, de compartir todo esto que ellos enfrentan día con día, ¿no? Muchísimas gracias. Sí,
Sí, si después podéis poner simplemente, también estamos abiertos a cualquier ayuda, es un proyecto, somos una asociación totalmente autogestionado, todo. Claro que sí, pues para todos nuestros seguidores, toda la gente que nos ve, que sea, será. y con todo gusto nosotros vamos a ponerlo allá en nuestras redes sociales y vamos a poner ahí el contacto para quienes se quieran sumar al proyecto de ustedes y contribuir de alguna manera, pues lo pueden hacer. Gracias. Muchísimas Bien, muchas gracias. gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a La Ciudad y el Mundo.